¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta 12ª clase de contabilidad financiera. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cuenta ya en específico. La clase anterior nosotros vimos el tema de lo que es el catálogo de cuentas, pero ahora nos importa ver qué es la cuenta en específico, una cuenta. Y para ello vamos a iniciar con una definición de lo que es la cuenta del autor Álvaro Javier Romero López, que en su libro Los Principios de Contabilidad nos establece esta definición y nos dice: la cuenta es un registro donde se anotan en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital contable como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad, transformaciones internas y eventos de todo tipo que la afectan. Nosotros ya habíamos mencionado que la cuenta es un instrumento para poder nosotros registrar de manera monetaria, de manera económica, el valor de ciertos elementos que le pertenecen a la empresa de acuerdo a un activo, pasivo, capital. Es decir, cuando hablamos de activo, recuerden que estamos hablando de bienes y derechos. Cuando hablamos de pasivos, son deudas y obligaciones, y cuando hablamos de capital contable estamos hablando de aportaciones y resultados. Entonces, esta cuenta nos va a permitir realizar las anotaciones monetarias en cuestiones ya de números, de dinero, por todos los aumentos y las disminuciones que sufran cada una de estas cuentas. Entonces vamos a estudiar lo que es la cuenta. Para ello, nosotros debemos de recordar nuestra primer clase. ¿Se acuerdan de cuando vimos el yin yang? Vamos a copiarlo. Pues nuevamente vamos a estar trabajando con este yin yang, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del yin yang, que son dos fuerzas contrarias y complementarias? Que como existe la oscuridad, existe la luz, como existe lo bueno, existe lo malo, etcétera. Entonces, cuando hablamos respecto al yin yang en la primer clase, imagínense, ya estamos en la clase número 12 y estamos regresando a la primera clase porque ya estamos viendo la aplicación técnica de todo lo que nosotros hemos hecho en las primeras clases, toda la teoría que nosotros vimos. Ahora ya está la aplicación técnica. Entonces, después de lo que habíamos visto, habíamos mencionado, la clase se llamó teoría de la partida doble, y nosotros nos enfocamos a que estamos hablando de dos elementos doble: el yin y el yang, el izquierdo y el derecho, la luz y la oscuridad. Después nosotros vimos la clase, ¿se acuerdan? Dualidad económica. Aquí nosotros vimos la dualidad económica y forma parte de este principio de dualidad económica. Aquí lo voy a anotar. Y cuando hablamos de dualidad económica, estamos hablando de dos, otra vez, estamos hablando de dos: dualidad económica. Y así nosotros habíamos hablado en la primera clase de la teoría de la partida doble del cargo y el abono, del debe y el haber, del saldo deudor y del saldo acreedor, del activo y el pasivo y el capital. Y posteriormente en la clase de fórmula contable vimos esta fórmula: activo es igual a pasivo más capital contable. Es más, hasta me la voy a llevar para nuestra clase de la cuenta. Aquí está: activo es igual a pasivo más capital contable.
¿sí? Vamos viendo el procedimiento que hemos seguido respecto a la enseñanza de este concepto. Y entonces estamos hablando de dos elementos. Teoría de la partida doble. Dos elementos. Dualidad 2. Dualidad económica 2. Y aquí nosotros tenemos que lo izquierdo, es decir, que el activo es igual al pasivo más el capital contable. Lo izquierdo contra lo derecho. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es el cargo, ¿sí?, versus el abono. Tenemos el debe versus el haber. Tenemos el saldo deudor. Lo voy a poner aquí, saldo deudor versus saldo acreedor. Vamos a ampliar un poquito para que quede completo. Ahí está, mira. Y entonces seguimos con dos elementos, lo izquierdo con lo derecho, ¿correcto? Ahora, nosotros hemos utilizado en clase, si no has sido mi alumno, vas a utilizar lo que son los esquemas de mayor o los libros mayor. ¿Qué es un esquema de mayor? Pues es una T de mayor. Aquí vamos a realizar una T de mayor. Y ahorita se las voy a explicar. Aquí es así y es así. Voy a dibujar la T. Ahí está. A este se le llama T de mayor o libro mayor. ¿Por qué es de esta forma? Porque se supone que viene de un libro. Vean, esta es la parte superior del libro y esta es la parte central del libro. Vamos a una imagen. Aquí nosotros tenemos la parte superior del libro. Todo esto es la parte superior del libro que nosotros habíamos mencionado. Y la parte central del libro es esta parte, ¿sí? Y entonces ustedes ya pueden notar que está la T de mayor. A ese se le llama esquema de mayor. Entonces, como ustedes pueden ver, esta T, que es la parte de arriba del libro y la parte central del libro, es lo que significa exactamente esas T. Es un libro abierto donde tenemos lo izquierdo respecto a lo derecho. Entonces, todo lo que esté anotado en el lado izquierdo se le llama cargo. También tiene una naturaleza respecto al debe y es un saldo deudor. Todo lo que sea anotado tiene estos elementos. Del lado izquierdo se le llama cargo. Cada vez que realicemos una anotación se llama cargo. La naturaleza es respecto al debe. Es decir, tiene un saldo deudor. ¿Qué pasa del lado derecho? Pues al contrario, si aquí es cargo, ¿qué es lo versus? El abono. Entonces se llama abono. Si aquí tenemos el debe, porque aquí del lado izquierdo tenemos el debe, ¿cuál es el versus? El haber. Y tenemos de este lado el saldo deudor. Aquí está saldo deudor. ¿Cuál es el versus? Saldo acreedor. Entonces tenemos el saldo acreedor. Y ahí están los elementos referentes a lo que es el esquema de mayor. Cada vez que nosotros realicemos una anotación del lado izquierdo de este esquema, de esa T de mayor, le vamos a decir
cargo, siempre cargo. Ya estamos hablando de una terminología contable, una jerga contable. Cada vez que yo les diga cargo, simplemente es una anotación que vamos a realizar del lado izquierdo. Así de sencillo. Cuando yo les diga abono, es cuando nosotros vamos a realizar una anotación del lado derecho. Cuando nosotros realicemos un saldo, se le llama saldo deudor si lo hacemos del lado izquierdo. Si lo hacemos del lado izquierdo, se le llama saldo deudor. Sin embargo, si nosotros lo hacemos del lado derecho, se le va a llamar saldo acreedor. Vamos a ver un ejemplo. Voy a dibujar mi esquema de mayor. Aquí está mi esquema de mayor. Ahí está. Entonces, como nosotros vamos a empezar a registrar las operaciones, en la parte de arriba del esquema de mayor vamos a poner el nombre de la cuenta. ¿Cuáles son los nombres de las cuentas? Para eso hicimos el catálogo de cuentas. Y en el catálogo de cuentas, todas las que vengan en este apartado, en el C, todas estas son cuentas, son nombres de cuentas. Ahí está. Todas estas son 93 elementos, aquí se menciona 93. Todas esas son cuentas. Y el nombre de la cuenta, por ejemplo, aquí que ya acabo de seleccionar, es capital social. Ese es el nombre. Entonces, en la cuenta, nosotros aquí vamos a poner el nombre de la cuenta que nosotros estemos ocupando. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerle aquí también nombre de la cuenta. Ahora, cada vez que nosotros realicemos una anotación del lado izquierdo del esquema de mayor, ¿qué dijimos? ¿Cómo se iba a llamar? Cargo. Cada vez que nosotros realicemos una anotación del lado derecho del esquema de mayor, mencionamos que se va a llamar abono. Entonces, cada vez que nosotros realicemos una operación, nosotros realizamos un asiento. ¿Qué es el asiento? Ya es otro término dentro de la jerga financiera, de la jerga contable, y asiento se refiere al número de operación, al número de problema, al número de registro. Entonces, como nosotros vamos a registrar por primera vez, pongo asiento 1. Ahí está. Y ya puse el asiento 1. Como ustedes pueden ver, estoy marcando que esta casilla le corresponde. Le voy a colorear. Obviamente no se colorea ya profesionalmente, pero este le corresponde al asiento 1, ¿sí? Lo que es el color amarillo. Vamos a considerar que vamos a registrar 200. ¿Sí? En todas estas vamos a registrar. Entonces aquí nosotros mencionamos del asiento 1, del registro 1, de la operación 1. Acuérdense, se llama asiento 1. Aquí se los voy a poner. Asiento. Del asiento 1 cargamos 200. Ahí está. Del asiento 2 vamos a considerar, vamos a ponerlo de otro color, color verde. Pues cargamos 860. Ahorita no estamos hablando de las operaciones, estamos hablando solamente el nombre respectivo a lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la jerga financiera, y te estoy enseñando cómo utilizar las cuentas, nada más.
A partir de este momento, para la siguiente clase, ahora sí, ya vamos a contabilizar. Y ya vamos a utilizar el catálogo de cuentas, esta clase de cuentas y todas las clases de teoría anterior, ahora sí las vamos a utilizar. Y vamos a considerar que tengo un asiento 3, asiento número 3, y aquí realizo una anotación, registro 400. ¿Cómo se llama el registro del lado derecho? Se le llama abono. Entonces, del asiento 3 realizo un abono de 400. Ahí está. Después, asiento 4, realizo un cargo de 1200. Ahorita tú te vas a estar preguntando, ¿de dónde salen esos datos? Los estoy inventando. Los estoy inventando porque te estoy enseñando nada más cómo se utiliza la cuenta. Después, en el asiento 5, vamos a realizar un abono de 370. Ahí está. Y este lo vamos a poner con otro color. Y aquí nosotros ya tenemos nuestro asiento. Déjeme ponerle otro tipo de borde, un borde fuerte, y todos estos, para que se note el esquema de mayor. Ahí está. Ahora nosotros vamos a realizar, cuando finalicemos el mes, realizamos un corte. Y entonces vamos a sumar todas las cantidades que están del lado izquierdo. Lo vamos a sumar. Y en este caso son 2260. A esta suma, ya cuando finalizamos el mes, ya cuando finalizamos el año, cuando finalicemos el trimestre, recuerda que nosotros realizamos estados financieros cada mes, cada trimestre y cada año, por lo menos. Entonces, si nosotros ya terminamos el mes, vamos a considerar en este momento que yo estoy grabando, es mayo 2020. Si terminamos el mes de mayo 2020, el 31 de mayo, entonces ya realizo un saldo de cuentas. Cuando yo diga que vamos a saldar las cuentas, es cuando pongo esta línea que se ve aquí, que corta ya a todas las operaciones. Eso quiere decir que yo ya no voy a hacer más anotaciones, ya no va a haber asientos. Acuérdense, aquí es asiento 5, ya no va a haber asiento 6, ni asiento 7, 8, 9, ya no va a haber. ¿Por qué? Porque ya estoy saldando la cuenta. Cuando yo sume el lado izquierdo de la cuenta, a este se le llama, acuérdense aquí, saldo deudor. Y entonces aquí yo voy a poner saldo deudor, o con sus siglas SD. ¿Qué pasa del lado derecho? También voy a sumar, sería 770. Y ¿cómo se llama? Aquí les mencioné saldo acreedor. Entonces aquí yo marco que este es un saldo acreedor. Vean que estos son asientos. Estos son saldo deudor y saldo acreedor. Y nuevamente voy a poner una línea que separa para determinar el saldo final. ¿Dónde se pone el saldo final? El saldo final se pone en donde se encuentre, debajo de donde se encuentre el dato mayor. ¿Cuál es mayor? ¿2260 o 770? Pues es mayor 2260. Debajo de esta cifra yo voy a poner el saldo final, SF, saldo final. ¿Cómo voy a determinar el saldo final? Voy a hacer una resta. Al saldo deudor le resto el saldo acreedor.
y mi saldo final es de 1490. Ahí está. Este es respecto a la cuenta. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a copiar exactamente este para no tardarme. Lo voy a separar un poco. Ahí está. Entonces, borro todas estas cantidades. Siempre va a ser saldo deudor el lado izquierdo y saldo acreedor el lado derecho. El saldo final no sé cuál vaya a ser. Entonces vamos a ver. Se realiza la 101. Hay un abono por 900. ¿Dónde es el abono? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Acuérdense, aquí está el abono del lado derecho. Y yo mencioné que eran, ya ni me acuerdo, 900. Ahí está. A 101. La 101 se abonó 900. Con el asiento 2 se carga 300. ¿Dónde se carga? Pues del lado izquierdo se carga 300. Entonces yo pongo 300 con el asiento 2. Con el asiento 3 se carga 900. Con el asiento 3 se carga 900. Con el asiento 4 se carga 100. Entonces aquí yo tengo asiento 4 se carga 100. Con el asiento 5 se abona 700. Entonces pongo asiento 5 se abona 700. Acuérdense, cargo y abono, cargo y abono. Con el asiento 6, en color blanco, con el asiento 6 se abona 800. Ahí está, 800. Entonces saldamos las cuentas. Sumamos el lado izquierdo y la suma lo ponemos debajo de la separación. Esa separación siempre se va a poner, porque acuérdense, esa separación indica que ya no va a haber asientos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya no va a haber. Si nosotros no ponemos esa rayita, insignificante rayita, nosotros no hemos saldado la cuenta y todavía se puede registrar información. Ahora imagínense que nosotros no saldamos la cuenta o no se salda la cuenta, se puede seguir metiendo información de manera inadecuada y hasta nos pueden cometer fraudes. Entonces hay que saber que se tiene que realizar. Ya pusimos esta rayita de saldo, sumamos el lado izquierdo que son 1300, aquí tenemos 1300 y ese se llama saldo deudor. ¿Por qué se llama saldo deudor? Porque así bien establecido que del lado izquierdo son los saldo deudor. Del lado derecho pasa lo mismo. Vamos a sumar todas estas cantidades de los asientos y nos van a dar 2400, que es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí perdí la información. Aquí habíamos mencionado que es 900. Ahí está, 2400. ¿Qué dijimos respecto al saldo final? Mencionamos que el saldo final se va a poner por debajo de la cantidad mayor de los saldos, de estos saldos, la cantidad mayor. ¿Cuál es mayor? ¿2400 o 1300? Pues es mayor 2400. Aquí es donde nosotros vamos a poner el saldo final. Ahora, ¿cómo mencioné que se determinó el saldo final? Pues es el saldo mayor menos el saldo menor. Vamos a realizarlo. 2400 menos 1300 y tengo mi saldo final. Ahora quedó del lado derecho, es decir, tiene una naturaleza acreedora o del haber. Cuando queda del lado izquierdo, tiene una naturaleza deudora o del debe, ¿sí? Que no tiene nada
que no significa que deba algo, sino es una terminología técnica. ¿Sí? Cada vez que ustedes escuchen debe, no es que se deba, es una terminología técnica. Cuando ustedes escuchen haber, no es que haya algo, sino que es una terminología técnica, solamente es una palabra técnica. Bien, ¿qué es lo que deben de quedarse respecto a esta clase de la cuenta? Que todo proviene del yin yang. Teoría de la partida doble, acuérdense, 2, hablamos de la dualidad económica, 2, hablamos de la fórmula contable o fórmula financiera, activo es igual a pasivo más capital, es decir, tengo que lo izquierdo es igual a la suma de lo derecho. También habíamos mencionado que cuando hablemos, aquí se los voy a poner, cuando hablamos de lo izquierdo versus lo derecho, cuando hablemos de lo izquierdo estoy refiriéndome al cargo, al debe y al saldo deudor. Siempre, eso nunca va a cambiar. Cuando hablo de aspectos de anotaciones del lado derecho, estoy hablando del abono, del haber y del saldo acreedor. Siempre no va a cambiar, siempre va a ser del lado derecho. Por eso es que aquí yo les puse el esquema de mayor. Cuando hablamos del esquema de mayor, les puse esta imagen, ¿recuerdan? Que les dije que se refiere a la parte superior, es la T de mayor, la parte superior y la parte central. Ahí se dibujó la T y eso es lo que significa esta T que nosotros tenemos aquí. Es un libro abierto donde del lado izquierdo del libro, se anotan los cargos. Es naturaleza respecto al debe y tiene un saldo deudor. Cada vez que yo realice anotaciones del lado derecho, estoy realizando un abono con una naturaleza del haber y tiene un saldo acreedor. Después mencionamos un ejemplo y hablamos de lo que debemos de entender por asiento. ¿Qué es un asiento? Habíamos mencionado que un asiento es el número de problema, el número de operación, el número de registro. Por eso nosotros aquí ponemos asiento 1, asiento 2, asiento 3, asiento 4, asiento 5. Es el número de registro, el número de operación, el número que nosotros estamos utilizando, un consecutivo para llevar un orden en las operaciones de manera cronológica. ¿Sí? Entonces el asiento, cada vez que nosotros hablemos de asiento, estamos hablando de registro. Asiento número 43. Te estoy diciendo, registro número 43. Se realizó tal operación. Entonces aquí está, ¿sale? Estas operaciones que aquí, esos números que tenemos aquí, yo los acabo de inventar. No se esfuercen de saber de dónde provinieron. No, eso no es lo importante. Lo importante es de que ustedes saben que del lado izquierdo se le llama cargo. Aquí está cargo. Del lado derecho se le llama abono. ¿Sí? Del lado izquierdo se le llama cargo. Ahí está cargo del lado izquierdo. Del lado derecho se le llama abono. Cuando nosotros finalizamos ya de registrar todas las operaciones del mes, se saldan las cuentas. Y cada vez que realicemos el saldo de las cuentas, ponemos esta rayita, esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí, saldamos las cuentas. Y como les mencioné, eso significa que ya no va a haber más asientos. Ya no va a haber asientos 7, 8, 9, 10, ya no va a haber. ¿Sí? Ahora, lo que procede es saldar la cuenta. Y lo que hago es sumar todo lo que registramos del lado izquierdo y lo pongo aquí.
También sumamos todo lo que hicimos del lado derecho y lo ponemos aquí. Pasa lo mismo de este lado. Aquí sumamos esta cantidad y del lado derecho sumamos las cantidades y lo puse aquí. Al lado izquierdo se le llama saldo deudor, SD. Aquí está, saldo deudor. Al lado derecho se le llama saldo acreedor. Aquí está, saldo acreedor. Y nosotros ya habíamos mencionado que es saldo acreedor. Después, ahora ya saldamos definitivamente la cuenta. Ponemos otra rayita. Es uno de los principales errores que tienen los estudiantes de contabilidad. Les da flojera poner dos rayas. Aquí está la segunda. Aquí está la segunda raya. Y entonces hacemos el saldo final. Y yo les mencioné, ¿dónde se hace el saldo final? Se va a hacer por debajo de la cantidad mayor de los saldos. ¿Cuál es mayor de 2260 y 770? ¿Cuál es mayor? Pues 2260. Por debajo de esta cantidad es el saldo final. Por eso pongo aquí saldo final. Acá está otro ejemplo. ¿Cuál es mayor? 2400 o 1300. ¿Cuál es mayor? Pues 2400. Pues por debajo de esta cantidad se va a poner el saldo final. ¿Cómo determinamos el saldo final? A la cantidad mayor, a esta cantidad, le resto la cantidad menor. Vean, a 2260 le resto 770 y me dan 1490. Pasa lo mismo acá. Está por debajo del mayor. Al mayor le resto el menor. Vamos a ver, 2400 menos 1300 y el saldo final es de 1100. Así es como nosotros utilizamos las cuentas. A partir de este momento, de la siguiente clase, ya te voy a dar las reglas de contabilidad para que tú puedas ya empezar a contabilizar. Ya estamos a casi nada de que ya aprendas contabilidad totalmente, ¿sí? Poco a poco vamos a ir especializándonos, pero ya no debes de tener ninguna duda respecto a cuestiones teóricas, porque además, como vamos a realizar las operaciones, los asientos, vamos a irlos haciéndolo poco a poco. Nos vamos a ir a consultar las clases pasadas para que sepas de dónde proviene la información, el conocimiento, ¿sí? Entonces, estudien respecto a lo que es la cuenta, porque es una clase muy importante. Vuélvanlo a ver para que no haya ningún tipo de confusión. Y posteriormente, la siguiente clase, vamos a ver las reglas del cargo y el abono. Hasta aquí el video de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.